Seguimos conversando con Sergio Pérez, uno de los miembros de aquel movimiento musical que se dio dentro de una disquera llamada Sonográfica, que se daba el lujo de decir de dónde son los cantantes. Es decir, que si usted quería ser cantante en Venezuela, si usted no era de Sonográfica, no lo era. O sea, era como una marca. ¿Qué significaba tener esa marca encima, Sergio? De que tú eras cantante, porque estabas hasta en Sonográfica, tú eras cantante. Bueno, te voy a decir que ese club se generó unos 10 o 12 años antes, porque realmente nosotros todos comenzamos a grabar ya tardíamente, no es como Luis Miguel o esos artistas que comienzan a grabar cuando son adolescentes y tal. Nosotros como adolescentes ya éramos músicos, todos los que estaban en ese club, vamos a llamarlo un club, que son Giordano, Ilan, Frank Quintero estaba en Rodben. Pero los que estábamos en Sonográfica todos veníamos trabajando de los años 70, con las diferentes edades que teníamos. Después de lo que les conté en el segmento anterior de Azúcar, Cacao y Leche, que sí fue un grupo muy importante, vinieron unos cuantos grupos de rock de vanguardia que no grabaron. Los años 70 fue de muy baja producción discográfica. Sí, claro. Y además estaba de moda traer los discos, la gente viajaba y te traían hasta las bolas de cristal y todo de afuera, pero nada dentro del país. Muy difícil que se vieran grabaciones. Hasta por mis hermanos. Y sí, la primera mitad grabó Vitas Brenner, lo que grabó de Ofrenda, que fue realmente una novedad. Yo era muy amigo de Vitas, o era como su sobrino, pues, porque yo era muy chamo, pero a él le gustaba porque yo tocaba violín eléctrico con guagua. Yo agarré el violín, yo creo que yo fui uno de los primeros que tocó violín eléctrico en Latinoamérica. Un violín Barcus Berry, le puse un guagua de esos que usaba Jimi Hendrix con un amplificador como una guitarra y empecé a tocar eso. No llegué a grabar con Vitas, fue después, en los 80 cuando regresé de Boston, pero en esos tiempos yo llameaba con él y digamos, llamear es un término que los músicos le damos a reunirse a hacer música sin ningún propósito definido, pues, o sea, no está buscando grabar un disco, no está buscando ganar dinero, sino está en una búsqueda nada más entre colegas, ¿no? Entonces Vita fue muy importante porque él sí grabó y yo creo que él creó la primera maquinaria para hacer conciertos en gira por diferentes ciudades de Venezuela. Y es curioso, una música que no tenía un cantante, sino que era como una música que tenía nombres de Morrocoy, de Frailejón, de cosas que eran muy venezolanas, muy buena música, con grandes músicos. Estaba Pablo Manabelo, estaba Mandingo en la percusión, estaba muy interesante lo que se formó a nivel de musical. Eso fue un neofolclore donde él metía música pop, electrónica, con música venezolana. Y eso sí, hay que decirlo, la banda municipal también de Jerry Whale fue la otra banda, pero la onda iba más por la búsqueda de sonoridades y de musicalidad que por la onda de fama o de artistas con nombre. En esa época no ocurrió eso en Venezuela. Ahora, la segunda mitad, ¿quién fue el primero que, luego de eso que hace Vitas Brenner y luego de todo lo que se logra hacer de Azúcar, Cacao y Leche y todo ese movimiento, luego del gran boom de estas bandas de los 70, de 007, Los Darts, etcétera? O sea, ¿quién es el primero que logra constituir algo además de Azúcar, Cacao y Leche? Bueno, después de eso yo diría que se hicieron unos experimentos muy interesantes. Hubo el grupo Esperanto, que se formó con Jorge Aguilar y toda esta gente que se formó en parte del grupo que yo dejé, que se llamaba Nahual, cuando me fui en el 75, y Aguilar lo consolidó en Esperanto. Después hubo otro experimento muy importante que fue Melao, que es el de Ilan Chester, que fue donde se formó la posteriormente llamada Sección Rítmica de Caracas, que fue la que acompañó a Giordano. Ese grupo que estaba ahí, Nene Quintero, todos los que estuvieron en Ezequiel Serrano, todos los que conformaron Melao fueron posteriormente a la Sección Rítmica de Caracas. Y el otro experimento muy importante, aparte de Frank Quintero, que hizo unas cosas muy importantes también, los Balseaguados y todas esas cosas, y Guillermo Carrasco,
que también hizo algunos experimentos en ese sentido, pero el que generó 3 de los integrantes también de Sonográfica fue Siete Cuero, de donde salieron 3 grupos. Uno fue Giordano, otro fue Evio Di Marzo y Adrenalina Caribe, y otro fue Alberto Schlesinger y Daiquiri. Esos grupos salieron de una sola agrupación que fue como un gran experimento. Obviamente, yo regresé de Boston, donde simplemente, bueno, estuve en diferentes bandas, toqué con una banda de charanga que se llamaba Charanga Batú, toqué con un grupo de rock que se llamaba Outer Tube, y después en Nueva York estuve tocando con gente del Jazz Fusion, que era la música que a mí más me gustaba, Weather Report, Chick Corea. Sergio, yo estuve leyendo que tú llegaste a tocar con Fajardo, el flautista cubano. Llegaste a tocar con la banda de Fajardo. Sí, en Nueva York. Una de las mejores charangas que yo he escuchado de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que Nueva York es una ciudad que es donde se fusionó. Es una ciudad de fusión, o sea, en todos los sentidos, o sea, en el sentido comercial, sentido artístico, sentido... Cultural, sí. Es una ciudad culturalmente, sí, fusionada, porque ahí llegaron todas esas... Y una ciudad muy complicada, con muchas mafias, cada grupo tiene como que su código y cada uno tiene su cofradía y es complejo. Yo no me uní mucho con los latinos del Harlem Latino, porque yo venía con otra visión. Yo estaba más reunido con la gente del Jazz Fusion, y habían unos amigos que venían de Boston. Kenwood Denard, un baterista de muy alto calibre, Delmar Brown, que después tocó con Sting, y uno que había sido bajista de Weather Report, que se llamaba Miroslav Vitru, un checoslovaco alto, que fue considerado en esos tiempos uno de los mejores bajistas del mundo. Ellos vinieron a Venezuela porque un tramposo que le decían Sonrisa los embaucó para que vinieran a tocar Chucky Lucky, y cuando estaban aquí después no sabían cómo hice porque no les pagaron y no sé qué. Entonces creo que hizo unos conciertos y una cuestión para conseguir la plata para volverlos a mandar para Nueva York. Pero para no irnos en el tema de Nueva York, toqué con Fajardo porque necesitaban un suplente de violín. Él tenía 2 violinistas. Y entonces me llamaron a mí, me decían el hippie, porque yo tenía pelo largo. Yo no me parecía un latino común, porque yo tenía otro tipo digamos, de cultura y de estética personal. Entonces, pero bueno, igual yo soy latino también, o sea, claro. uno por este ADN están todos los ríos del mundo, vamos a decirlo así. Los gringos se conocen rapidito, así tengas otra estética, otro aroma, lo que sea, ellos te reconocen rápido. Ellos te reconocen de una vez. Entonces, bueno, total que nada, que yo necesitaba un violinista y yo me fui con el negrito aquel, que no me acuerdo su nombre, y nosotros estábamos tocando, y después que tocamos una fiesta nos fuimos a tocar un after hour, que es una cosa muy común en Nueva York. Me imagino que todavía, que es que después que tú sales de la fiesta, se van y entonces se paran a comer, se come mucho cochino y cosas, y de ahí se van a los after hours, que son lugares que uno llega como a las 8 o 9 de la mañana y sale como a las 2 de la tarde, que es una continuación de la rumba, tú sabes. La rumba, y me acuerdo que yo tocando ahí con Fajardo ese día, de repente hubo un como revuelo así entre los músicos, porque llegó Alfredo de la Fe, el violinista, claro. Un violinista. Y nos dijo, un momentico, dame acá. Entonces nos sacó del amplificador donde estábamos y se puso él y nos arropó. O sea, nos dejó chichi. Fuera el otro, claro. Y ustedes, hasta quédense allá atrás, muchachos, porque llegué yo. Y eso es mucho Nueva York. Nueva York es un lugar donde la personalidad es muy, muy importante. Y también como los grupos, lo que yo le dije de las cofradías, hay como una cofradía. Entonces la música latina allá tiene esa escuela que viene desde Dizzy Gillespie, Mario Bauzá, todas las grandes orquestas de lo que fue el Latin Jazz, Tito Puente, toda esa gente, pues. Y ellos tienen como una escuela. Si tú no eres parte de la escuela, o sea, tú tienes que ser admitido. Es como una iniciación de una cuestión, tú sabes, de esotérica casi. Entonces, bueno, últimamente que si yo me hubiese quedado en Nueva York, posiblemente hubiera tenido que seguir y tener que entrar pues en esa cofradía. Claro. Pero afortunadamente me vine en el 80. y cuando sí, no, porque a Rubén también, yo conocí a Rubén precisamente estando allá en Nueva York cuando había sacado Siembra,
Y yo rodaba mucho por Nueva York, porque en Nueva York los músicos ruedan, pero o sea, de verdad. Uno está para allá, uno está para acá. Mire, que hay una cosa allá en un loft por allá y hay otra cosa por allá, y todo el mundo se moviliza y se va para allá y viene para acá, y hay como una gran movilidad en general, pero en la música... Pero siempre está trabajando y tocando. Pero Sergio, nunca tuviste porque estás hablando de la época de lo que César Miguel llamó luego el boom, ¿no? Del movimiento latino, de lo que luego también no, ya había pasado, ya Fanny había pasado. El coletazo del boom, sí, porque ya es finales de los 70, pero no tuviste la tentación de quedarte en ese... Tú dijiste, no, yo me devuelvo para Venezuela. A mí me encantaba Nueva York, y yo me siento muy bien en Nueva York porque yo tengo doble nacionalidad, porque bueno, yo nací en Puerto Rico por cuestiones del exilio de mi familia, y tuve solamente 6 meses en Puerto Rico, solamente 6 meses. Yo los 6 meses me fui para Chicago porque la familia mutó para otro lado. Entonces, claro, venezolanos nosotros, todos, solamente fue como un accidente, porque ha podido nacer en Chicago. Claro. Por 6 meses nací en Chicago. Total que yo, teniendo doble nacionalidad, yo hablo inglés perfecto por la misma razón. Yo aprendí inglés y con el español. Igualmente, yo en Estados Unidos me desenvuelvo muy bien, entonces por eso la gente no entiende por qué yo no me fui como con esta diáspora, que ya sabemos por qué y cómo ha sucedido, que porque yo no me fui a Estados Unidos. Y bueno, sencillamente es porque allá hay que pagar muchos impuestos por todo lo que tú haces. Y además, otra cosa, que es que hay como la competencia puede llegar a ser allá castrante, en el sentido de mi búsqueda es una búsqueda multicultural, y mis idiomas son la música en general. Entonces, allá tú tienes que estar muy definido, o tú eres salsero, o eres baladista, o eres rockero. O sea, las etiquetas son muy rígidas. Y muy las nacionalidades también. Ahora, pero dentro de todas esas etiquetas y todo aquel sonido personal que siempre un músico busca, yo quiero saber algo. ¿Quién fue el primero? O sea, ¿quién fue el primero que llega a Sonográfica y dice, mira, yo tengo unos amigos aquí, fueron llegando uno por uno, llegó Jordán, llegó Evio, llegó el otro? ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso, bueno, ese fue un proceso que tiene que ver mucho con el momento y el lugar. Como siempre dicen, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Todas las cosas fueron llevando hacia allá. Hubo una década prácticamente, digamos, huérfana de producción y de héroes culturales musicales. No los hubo, realmente no los hubo. Pero o sea, estaba Rafael. Yo también estoy intrigado, como dice Daniel. ¿Quién fue el primero? Entré yo, oye, vente, Daniel, vente, Neomar, vente. Bueno, se dice, yo me acuerdo que yo estaba grabando cuando yo llegué en el 80, yo rápidamente me integré. Evio me llamó y me dijo, vente para Adrenalina. Porque Evio y yo, como te dije, nosotros éramos amigos de la infancia y ya éramos músicos. O sea, nosotros siempre nos conocimos como músicos y tocamos de muchachos, pues. Además éramos deportistas y tal, y él y yo en eso teníamos muchas afinidades, y Evio era un tipo muy brillante. Él estudió antropología con mi hermano Álvaro, a quien yo le llevo 4 años, y era antropólogo, por lo tanto. Entonces, bueno, él y yo, él también es de la pandilla de los fusionistas, porque Evio fue Adrenalina, un fusionista. Él fusionó muchas cosas en la música, incluso usó un 4, o sea, él era muy, muy versátil, geminiano, como buen geminiano, tenía una antena muy buena para mezclar cosas, ¿no? Mercurio en la mente, ¿no? Total que... que no creen eso. No, pero es que... No, puedo creer. De todas maneras, hay una cosa que está ahí arriba, que cuando la luna está llena, pasan cosas. Bueno. Así es. Oye, llegó el hombre que Alejandro esperaba. Bueno, pero es que sí. Mira, hablamos el mismo idioma. Todo tiene todo le pone... Es como si tú le echas un poquito de pimienta, la pimienta también va, o sea, le da un poco de sabor al resto del menú. El asunto que se dice, bueno, cuando yo llegué, yo me integré rápidamente a Adrenalina Caribe porque Evio me llamó, y yo estaba tocando con un grupo de jazz que tenía Julio Méndez, sobrino de Connie Méndez, que muy buen músico, y llegado a la familia de los Esteves. Él tenía una banda de jazz, y a veces se iba para Mérida, y bueno, yo tocaba en esa banda de jazz y en Adrenalina Caribe,
que valga decirlo que en esa época Melissa era corista en Adrenalina Caribe. Imagínate tú, la reina del rock. Ella era... la amo. Melissa sí. O sea que en Adrenalina Caribe pasaban cosas. Sí, pasaban muchas cosas. Total que el primer disco de Adrenalina, que no fue inmediatamente cuando yo llegué, fue como un año y medio después, lo produjo Ilan Chester. Y los arreglos lo hizo, Ilan hizo algunos arreglos, lo hizo un mexicano que fue muy famoso entre los músicos, ¿no lo conocen? Luis Oliver, que después hizo otros arreglos con Adrenalina Caribe, trabajó conmigo, trabajó con todo el mundo, Luis Oliver. Era esos personajes en la sombra, pero era un gran músico, un mexicano que era un gran arreglista, Luis Oliver. Y estaba Luis Oliver y Ilan produciendo el disco de Adrenalina en Disco Moda. Y me acuerdo que en los campitos estábamos haciendo algunas de las reuniones de prueba de Adrenalina Caribe, el primer disco, Pico y Pala, que no tuvo un impacto importante, pero sí fue un gran disco, es un gran disco. Y yo toqué violín en ese disco. Y Ilan Chester estaba haciendo una reunión con nosotros en una casa que él tenía alquilada en los campitos. Y cuando llegamos allí, Evio me dice, Giordano acaba de terminar un disco, porque yo conocí a Giordano como hermano mayor, nos lleva unos cuantos años. Y ese disco que él hizo en Disco Moda, en Polygram, no funcionó. Entonces, en el interín, nosotros estamos hablando de Adrenalina Caribe, Daiquiri, creo que fue el primero que hizo disco en sonora, para contestar la pregunta. Creo que fue Daiquiri. Y después de Daiquiri, creo que fue... tropical, de música tropical como Daiquiri. Sí, pero todo... En la casa del ritmo. Aunque yo creo que... ellos sacaron aquella puro deseo de amar. Y de hecho, comienzan los Grammy venezolanos, que fueron los Ronda, por primera vez en el Teatro Municipal. Porque yo me acuerdo que yo fui invitado, porque yo todavía no había grabado mi primer disco, fue en el 87, así que yo no lo había grabado todavía. Yo estaba con Adrenalina, todavía tocaba con Adrenalina. Y los primeros que se ganaron todos los premios de ese primer premio Ronda que se hizo en el Municipal, en el Teatro Municipal, fue Daiquiri. Daiquiri ganó muchos premios allí porque ellos fueron como los primeros. Inmediatamente después vino Ilan Chester. Y después fue que se rescató el disco que Giordano había hecho con Polygram, que no funcionó, se volvió a hacer con la sección rítmica de Caracas, y es el famoso primer disco, el disco negro de Giordano, que fue uno de los discos más importantes de la historia de la música popular moderna, pues, de Venezuela. Ahora, todo eso estaba ocurriendo allí, pero hay un telón de fondo que es al que siempre se señala desde el punto de vista no del todo correcto, pero estaba ocurriendo que había una norma, una ley en Venezuela que exigía que las emisoras colocaran por cada canción de artista extranjero la canción de un artista venezolano, y además de eso que en los conciertos ocurriera lo mismo, que por cada artista extranjero hubiese un artista venezolano. Y entonces se dice que bueno, que por eso el uno por uno, el famoso 1 por 1 de Luis Herrera. Pero eso no puede ser una razón, porque el talento es una cosa y la ley es otra, ¿no? No, eso no fue una razón. La razón es que, como te digo, ya Alejandro Blanco Uribe, voy a mencionar a alguien particular, que fue percusionista y músico de Jerry Whale en la banda municipal en los años 70, que primeramente en los 70, nosotros éramos muy cercanos a ellos, éramos como las mascotas de la banda municipal, porque eran grandes músicos, Vinicio Ludovic, Alejandro Blanco Uribe, Richard Blanco Uribe en el bajo, o sea, era una banda extremadamente avanzada de jazz, y entonces ellos y Vitas Brenner. Él venía de allí y él nos conocía a todos nosotros, y era también muy cercano a la gerencia cultural, la gente del cine, Ducho D'Ambrosio, el otro, los cineastas, la gente de la publicidad. Él tenía como muchos vínculos, era una persona con mucho roce social dentro de la cultura. Y él se encargó
de darle forma en cierta manera a un sueño que fue de Peter Boton, que era esta sonográfica, con un corte medio americano, tal y qué sé yo, no era la disquera tradicional que habían existido en Venezuela. Era como esa visión moderna. Inmediatamente Rodolfito Rodríguez, ni corto ni perezoso, hizo Rodben. Claro. ¿Ok? Porque eso fue una cosa que fue casi una acción y reacción. Por supuesto. Y continuó siéndolo todo el tiempo, lo cual se dice que fue sano, porque en cierta forma sí fue sano. Se abrieron oportunidades. Sergio, pero lo que hemos conversado acá con otros artistas es que eso fue realmente una guerra y que esa guerra tuvo sus bajas, como hemos dicho en otros episodios. Pero eso esa guerra en el siguiente segmento. No, es que vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, Sergio. En el canal de Alejandro seguiremos con esta conversación de dónde son los cantantes, con quién peleaban los cantantes. Era una cosa interesante porque de dónde son los cantantes era un lema, un eslogan que era fuerte para Venevisión quitárselo de encima, porque ¿cómo combatías tú eso? Hasta que años después una mente brillante se inventó uno que también fue difícil que se lo quitara RCTV de encima, como el 4 no hay 2, pero cosas de la guerra entre canales, de la cual hablaremos en el segmento de Alejandro Marcano. Aquí abajo le dejo el enlace, nos vemos allá.